Olá y muy buenos días a todas y todos. Gracias por conectarse a esta sesión informativa de la OPS sobre la pandemia por la COVID-19 en las Américas. Soy Paulo Lira del Departamento de Comunicación de la OPS. Esta sesión durará entre 45 minutos y una hora y tomaremos preguntas hasta el final. Ya hemos recibido varias preguntas por correo electrónico y también podrán hacer preguntas en vivo o a través del chat mediante el botón Q y A. Recuerden siempre incluir su nombre y de su medio en las preguntas que nos envíen. La sesión está siendo transmitida por Facebook, Twitter y YouTube para que otras personas puedan asistir. Les acuerdo también que contamos con interpretación simultánea hacia el inglés y el español. La directora de la OPS, doctora Carice Etienne, hará un informe sobre la situación epidemiológica actual en las Américas y también abordará algunos pasos que deben ser tomados por los países como parte de la respuesta a la pandemia de la COVID-19. Acompañan al doctor Etienne, el doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, el doctor Silvain Aldiguieri, gerente de incidente de la COVID-19, y el doctor Ciro Ugarte, director del Departamento de Emergencias en Salud de la OPS. Por favor, adelante, doctor Etienne. Thank you and good morning. Let me thank all of you. Gracias y buenos días. Quiero agradecer a todos los que nos acompañan en esta sesión informativa. En la semana pasada se registraron más de 2,5 millones de casos nuevos de COVID-19 en la región de las Américas. Es más de la mitad de todas las infecciones mundiales. En el mismo periodo, 42,000 personas de las Américas han perdido la vida por razón de la pandemia. Este aumento constante de casos es prueba grave de que el mundo no está logrando controlar este coronavirus. De hecho, en demasiados lugares, las políticas públicas no son congruentes con la severidad de la situación y muchos de nosotros hemos relajado las medidas de control que sabemos funcionan y que sabemos que son eficaces y las cuales nos permiten estar sanos y mantener los hospitales funcionando hasta ahora. Me inquietan en especial las próximas semanas en toda nuestra región, especialmente en América del Norte y del Sur. Muchos hospitales están operando a máxima capacidad o han llegado ya casi a ese punto. Los informes de Manaus en Brasil ilustran lo que ocurre cuando un sistema de salud carece de capacidad suficiente para adaptarse a acomodar la velocidad de nuevas infecciones, pero no es solo Manaus que está a riesgo. Hemos tenido informes de que se está racionando el oxígeno en algunos lugares de Estados Unidos y en Perú. De hecho, la tasa de ocupación de las en las unidades de cuidados intensivos están en 90% en algunas partes de Perú. Varios sitios en Brasil y Ecuador están funcionando cerca de su límite. En Ciudad de México, la mayoría de las camas están ocupadas por pacientes de COVID-19 y la capacidad de los hospitales sigue recibiendo los embates de la pandemia en el Cono Sur, como en Chile, Argentina y Uruguay. En el Caribe, la primera semana de 2021 registró el número más alto de casos notificados desde el comienzo de la pandemia. Barbados tuvo un aumento del 61% en nuevos casos en las últimas 2 semanas, en su mayoría entre la población local. Y a medida que aumentan los casos, también crece la demanda de pruebas, lo cual pone un estrés severo en la capacidad de los laboratorios. Las nuevas variantes detectadas en el Reino Unido, Sudáfrica y Brasil también son preocupantes, ya que pueden estar influyendo en la aceleración de nuevas infecciones en toda nuestra región. Estamos estudiando los efectos de los variantes o de las variantes en la transmisión y nuestra red de vigilancia genómica de 21 laboratorios está rastreando la emergencia de variantes en la región.
Estos factores ponen de relieve la verdad fundamental de que tenemos que intensificar las intervenciones de salud pública para limitar la exposición al virus, el distanciamiento físico, limitar las reuniones y el uso constante de tapabocas en lugares públicos, así como el lavado frecuente de manos, son nuestra mejor esperanza para reducir el número de infecciones de COVID-19 en este momento, y hay que recalcarlo muchísimo. Estas medidas siguen siendo la mejor opción para lugares que están viendo aumentos de casos sin precedente y cuyos hospitales se llenan con gran rapidez. Insto a los líderes de nuestra región a que adopten estas medidas para salvar vidas. Este no es momento de bajar la guardia. Las vacunas ayudarán a salvar las vidas y en últimas detendrán la pandemia. La OPS se siente inspirada y motivada por la celeridad con la cual las vacunas contra COVID-19 fueron desarrolladas, pero también somos conscientes de que no hay todavía suficientes dosis para lograr un impacto visible sobre la transmisión en este momento a corto plazo. En la actualidad, el número de dosis disponibles es muy limitado y seguirá siendo un suministro reducido en todas partes a medida que los productores trabajan con rapidez para cumplir la demanda global en los próximos meses. El comienzo de las inmunizaciones en algunos países es el primer paso, pero aún nos falta mucho trecho por recorrer antes de que esto sea una realidad para todos en toda la región, para pobres y ricos por igual. Nadie estará seguro hasta que todos estemos seguros. Nuestra visión es que haya equidad en el acceso a las vacunas y estamos trabajando día y noche para que esto sea una realidad. La OPS y sus socios se encuentran en el mismo centro del esfuerzo, no solo de acelerar el acceso, sino de garantizar que las vacunas lleguen y la vacunación llegue a todos quienes desean recibirla. El objetivo es iniciar las vacunaciones de una manera amplia y segura, construyendo programas y una campaña de inmunización que sean sostenibles y que puedan ayudar a terminar la pandemia en todos los países de la región. El mecanismo COVAX sigue siendo el mecanismo más equitativo para poner a disposición de todos los países de las Américas las vacunas independientemente del tamaño de su población y de su PIB. Hasta ahora, COVAX ha asegurado acuerdos por 2.000 millones de dosis de vacunas que serán desplegadas este año. Esta es una escala sin precedentes, pero también lo es en el hecho de que las vacunas llegarán a todos los países participantes virtualmente al mismo tiempo. Por lo menos siete países de las Américas están vacunando ahora a sus poblaciones como parte de acuerdos bilaterales. El mecanismo COVAX puede complementar este esfuerzo y ayudar a otros países a que empiecen las inmunizaciones de manera temprana. COVAX tiene acuerdos con AstraZeneca y con el Instituto del Suero de la India para proveer las vacunas licenciadas AstraZeneca y Novavax tan pronto como estas obtengan las aprobaciones para uso de emergencia por parte de la Organización Mundial de la Salud. En este mismo momento, COVAX está negociando activamente tratos con Pfizer y se espera que podamos tener un anuncio próximamente. Se espera que las vacunas lleguen a los países para el mes de marzo o tal vez un poco antes. El Fondo Rotatorio de la OPS, que tiene 40 años de experiencia con la compra y distribución de vacunas, jugará un papel clave en este proceso, dando apoyo a los países a lo largo del proceso. Además de las vacunas, el fondo ayuda a los Estados miembros con la compra de jeringas, cajas de seguridad, equipo para la cadena de frío y otros provisiones y suministros que permiten que las vacunas se entreguen con seguridad a todos los rincones de la región.
A medida que se llega el momento de las entregas, sabemos que el proceso demorará un poco debido a factores de demanda y oferta. Los países tienen solo unas cuantas semanas para prepararse para la llegada de las vacunas. Tener un plan amplio y seguro ya implementado ayudará a facilitar de gran manera el despliegue exitoso de la vacuna en todos los países. Todos los Estados miembros participan en el mecanismo COVAX y están desarrollando un plan de despliegue de vacunación que se adapta al contexto y a la población. Los planes abarcan todos los pasos en el camino de la vacuna y todos los actores, desde los organismos regulatorios que emiten aprobaciones y monitorean los datos de seguridad a través del tiempo, hasta los sistemas de logística que coordinan la entrega de las dosis y monitorean el estado de los sistemas de cadena de frío, hasta el reclutamiento y capacitación de personal para que el personal sanitario en todo el país sepa cómo aplicar la vacuna, hasta las campañas públicas para asegurarse de que las poblaciones sepan dónde y cuándo recibir las dosis. La OPS está ayudando a los países durante todo este proceso de planificación. Hasta este momento, 18 países han compartido sus planes de despliegue de vacuna de nivel nacional para que la OPS dé su retroalimentación, y 23 países han terminado ya de utilizar la herramienta de evaluación de alistamiento de la vacuna. También se están generando lecciones importantes para la región. Estamos viendo, por ejemplo, la importancia de evaluar la preparación y alistamiento de cada instalación donde se van a distribuir vacunas y donde se van a administrar. Es muy importante tener sistemas de información fuertes establecidos para encontrar las poblaciones blanco y para hacer un rastreo de la vacunación entre las personas. Si se siguen estas lecciones, los países podrán estar mejor preparados para introducir las vacunas tan pronto como las dosis estén disponibles. Para la OPS, un éxito en la introducción de la vacuna no debe medirse solamente por la línea de tiempo, sino a través de la justicia. Y no podemos dejar que las campañas de vacunación se fracturen a lo largo de líneas de inequidad que han marcado la salud de nuestra región. Los despliegues de vacunas deberán priorizar a aquellos que estén a riesgo, los trabajadores de la salud y los que están al frente de la respuesta, así como a las personas de edad y que tengan condiciones preexistentes. Deben también priorizarse las poblaciones de menos recursos que con frecuencia sufren por la falta de acceso y atención que necesitan. Tenemos el conocimiento importante y la experiencia para llegar a estos grupos. Nuestra región ha tenido éxito con otras campañas de vacunación masivas que nos han ayudado a eliminar la poliomielitis, el sarampión, la rubiola y la viruela. Tenemos las herramientas que necesitamos para seguir adelante y lo hemos hecho también con el éxito en la vacunación contra influenza. Con más de 100 millones de personas al año. Nuestros Estados miembros tienen mucha experiencia sobre la que pueden seguir obteniendo más lecciones. La tarea es difícil, pero no es poco realista. Se llevarán muchos meses de trabajo fuerte, pero aquí en las Américas sabemos dónde comenzar y tenemos la determinación para llevar esto hasta su final, trabajando en solidaridad sin dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Etienne, por esas palabras inaugurales. Tenemos aquí ya muchas preguntas. Una que nos fue hecha por varios periodistas, la voy a leer en inglés. Dr. Etienne, Doctor Etienne, si hubiera más vacunas hoy, ¿los países estarían listos para hacer el despliegue? Déjeme agradecerle ante todo por la pregunta. Quiero dar una nota de precaución.
los países no deben precipitarse con las campañas de vacunación. ¿Están listos para estas campañas? Pedimos excusas de la cabina de interpretación. La doctora Etienne se ha congelado y no estamos recibiendo señal. Dr. Etienne, you are muted. I need to start over again. Bueno, empiezo de nuevo. So let me thank you for this question. Quiero agradecerles de nuevo por esta pregunta. No me di cuenta de que había estado sin micrófono. Estaba diciendo que quiero dar una nota de precaución a los países, que por favor no se precipiten con sus campañas de vacunación. Estar listos es más importante que ser veloces. Este es el momento en que los Estados miembros de la región deben actuar en estar listos, prepararse para distribuir y para vacunar. De la evaluación hemos visto que no todos los países están listos para hacer el despliegue. Ahora estarán listos pronto y los estamos instando a que aprovechen este tiempo para asegurarse de que todo esté listo. Tenemos una lista de verificación de cosas que se requieren. En primer lugar, tienen que entender claramente de cuál será la vacuna que les llegará y cómo mejor adaptar la cadena de frío según la vacuna que reciban. Y luego necesitan priorizar a los grupos vulnerables que tienen que vacunarse primero, obviamente. Esos grupos también tendrán que saberlo, que están en la lista de prioridad, tienen que saber dónde tener acceso y cómo tener acceso a las vacunas. Luego hay muchos profesionales de la salud que estarán participando en las vacunaciones, que tienen que recibir capacitación y preparación. Y hay que resaltar también el aspecto de comunicación a la población para que la gente sepa cuándo y cómo cada grupo tendrá acceso a las vacunas. Sé que muchos de nuestros Estados miembros están inquietos porque están un poco rezagados en términos de otros países del mundo, en países de mayores ingresos que ya han empezado con la vacunación. Pero utilicemos este tiempo, menos de 6 semanas, para asegurarnos de que todo esté en sitio establecido y que haya monitoreo para eventos que sean imprevistos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Etienne. Tenemos también otras preguntas sobre el tema vacunas. Aquí sigue una también del periodista de Le Monde, Angeline Montoya. La pregunta es, ¿qué países están mejor posicionados para la vacunación en la región? ¿Cómo interpretan en la OPS que solamente 5 países latinoamericanos hayan empezado a vacunar? Doctor Barbosa, por favor. Gracias por la pregunta. Los países de América Latina y del Caribe tienen una tradición muy importante de campañas de inmunización. Recuerden que esa fue la primera región del mundo que eliminó al sarampión, a la rubéola, que hizo muchos avances en términos de inmunizaciones. De toda sorte, estamos brindando cooperación técnica a todos los países de la región. Hay una herramienta que se llama VIRAT, es como un chequeo de todos los aspectos alrededor de una vacunación. No es solamente tener la vacuna, pero como la directora ha subrayado también, está preparado para hacer la vacunación, con entrenamiento del personal, revisión de la cadena de frío, comunicación, las jeringas, todo lo que es necesario.
Entonces, todo eso se está evaluando y nuestras oficinas en los países y también desde el nivel regional estamos en un contacto muy cercano con los jefes de programa de inmunización para que todos estén listos. No creemos que ningún país de nuestra región no está preparado para empezar la vacunación. Sobre los países que ya empezaron, son países que tenían acuerdos bilaterales, estão com uma quantidade muito limitada de vacuna, pero é importante porque estão empezando com os grupos mais vulneráveis, os profissionais de saúde que estão na linha de frente. Por intermédio de COVAX, que todos os países da América Latina e do Caribe estão participando, nossa expectativa é que a princípio de março, nossa região já vai ter 20 milhões de doses. Essa é a última estimação de COVAX. E com COVAX, o que queremos é empezar um fluxo constante de entrega de vacunas, para que se pueda empezar com a estratégia, os grupos prioritários de cada país de uma maneira contínua, sem suspender a vacunação por nenhum motivo. Gracias. Muchas gracias, doctor Barbosa. En seguimiento tenemos dos preguntas sobre Venezuela. Voy a leer las dos. La primera es de Vivian Sequeira del Thomson Reuters. Me gustaría, por favor, tener sus comentarios sobre Venezuela, su ingreso al mecanismo COVAX y sobre vacunas y jeringas. La otra pregunta viene de Nicole Yapur de Bloomberg. Y la pregunta es, en mediados de diciembre dijeron que habían acordado nuevas acciones entre el gobierno y la oposición en Venezuela para acelerar la implementación del acuerdo para la respuesta a la COVID-19. ¿Cuál es el estatus de esos acuerdos en este momento? ¿Tienen un nuevo balance de la cantidad de pruebas que se han realizado? ¿Se han llegado a algún acuerdo sobre la vacuna? Doctor Ugarte, por favor. Muchísimas gracias. Son preguntas muy importantes. Quisiera empezar indicando que en Venezuela el equipo de la representación en Caracas está apoyando al Ministerio de Salud y a otros actores en los aspectos estratégicos y operacionales para la aplicación de la vacuna cuando lleguen las vacunas. Esto es un trabajo muy arduo que también está complementado por el equipo regional. En ese aspecto, debido a que estas son vacunas nuevas, hay muchos aspectos de la planificación, incluyendo el entrenamiento de personal, pero también en relación con la pregunta sobre la disponibilidad de jeringas. En general, la disponibilidad de jeringas para una vacuna nueva se requeriría un 10% más del número de vacunas. En este caso, si llegaran, por ejemplo, 12 millones de dosis, necesitarían alrededor de 13.2 millones de jeringas. Pero además hay otros aspectos de cadena de frío. Tanto cada una de las vacunas requerirá unos niveles de enfriamiento específico y se requerirán equipos para refrigeración y para transporte hasta los puntos de vacunación. Y entonces, quisiera también resaltar que Venezuela manifestó su interés en formar parte de la COVAX, del mecanismo COVAX, y que también la Asamblea Nacional el 5 de enero aprobó una decisión para la compra de vacunas. Sin embargo, esto no es posible debido a la falta de recursos y de pagos a tiempo. Se está negociando para que pudiera ingresar como parte de algún mecanismo para la compra de vacunas, y es necesario indicar que ahora más que nunca se requiere que las partes que firmaron el acuerdo y también la comunidad internacional hagan esfuerzos mayores para lograr que la población venezolana dentro y fuera de sus fronteras tenga acceso a las vacunas. Son negociaciones en marcha y es necesario acelerar esos procesos. En relación con el acuerdo específico, han habido reuniones entre las partes, la última el 15 de diciembre, y se revisaron específicamente el tema de las pruebas. Hasta el último reporte que tenemos de hace algunos días,
se aplicaron un poco más de 3.000 pruebas de antígenos. Esto es un rendimiento de alrededor del 1% sobre la capacidad de los equipos y las pruebas que se han distribuido. Y la mayoría de las pruebas se han aplicado en Zulia y en Yaracuy, mientras en otros estados la cantidad es bastante menor. En ese sentido, se tomó una decisión de hacer una revisión de cada uno de los procesos en cada una de las máquinas, y en coordinación con la Dirección General de Epidemiología se han establecido parámetros para hacer esa revisión y esperamos que pronto tengamos un resultado específico para poder ver si esas máquinas, si la ubicación está correcta, si el personal está entrenado, si el mecanismo de la toma de muestras es correcto y si la información está siendo transmitida a los niveles correspondientes. También hay indicaciones de que en algunos casos ha habido una disminución de los casos que se presentaron a los servicios de salud con sintomatología, pero eso claramente no explica todos los casos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ugarte. Cambiando un poco de tema y luego voltaremos al tema de las vacunas, hay una pregunta ahora sobre las variantes. La primera es de Ilana Cornejo, del diario El Mundo de El Salvador. La semana pasada dijeron que la nueva variante de la COVID-19 circula en 8 países de la región, en las Américas. Han descubierto que circula en más países. ¿Cuáles? ¿Se puede convertir eso en una amenaza? ¿Qué otras medidas se pueden adoptar para evitar su propagación? Y una pregunta también en el mismo sentido, voy a leer en inglés. Viene de Tanya Smith, del Tribune Nassau, Bahamas, en inglés. Does PAHO know if... ¿Sabe la OPS si las nuevas variantes de COVID se han diseminado por el Caribe? Doctor Eliguer. Voy a tratar de ligar, de conectar. Para responder de la primera parte de la primera pregunta en español, la pregunta del Salvador, yo creo, 2 países más de la región han reportado durante los últimos días la detección de la variante caracterizada en el Reino Unido, en Inglaterra. Para variantes relacionada con la situación en África del Sur, estamos con la misma situación con 2 países que han reportado esa variante. El número de países, la lista de países que está reportando variantes se está aumentando. Lo que quisiera destacar es la importancia de lo que hemos subrayado y lo que hemos escuchado en los comentarios de la directora de la OPS la semana pasada y esa semana. Es la importancia de fortalecer una red regional integrando varios países con diferentes capacidades. Primero, países que tienen una capacidad nacional para hacer la secuenciación del virus y ampliar esa capacidad nacional, incluyendo con la academia, con las universidades presentes en esos países. Y el segundo aspecto del fortalecimiento de esta red es de ampliar a países que no tienen una capacidad nacional de secuenciación del virus para tener acceso a laboratorios supranacionales que les puedan ayudar después de enviar las muestras a este laboratorio. En el momento de hoy día tenemos 14 países de la región que tienen una capacidad instalada en el país, a veces en varios lugares, y tenemos más de 11 países que tienen acuerdos con nosotros a través de la red para ampliar la vigilancia. El aspecto más importante es de contrastar la detección, la proporción de variantes detectados por el sistema de vigilancia de laboratorio y contrastarlo con la situación epidemiológica en el caso de un incremento de la notificación. Now I'm going to switch to English regarding the question Paso from al inglés. in Jamaica.
En lo que hace las preguntas de Jamaica, Jamaica la semana pasada notificó una variante. En primer lugar, una variante que fue en primer lugar detectada y caracterizada en el Reino Unido, Jamaica, a través de su laboratorio de referencia local. Es parte de la red regional, esta red en el Caribe angloparlante se está expandiendo semana tras semana. A la fecha de hoy tenemos acuerdos con esta red y el ministro de Salud de Bahamas, así como la Universidad de las Indias Occidentales, Barbados, el Laboratorio Nacional de Haití, en lo que hace al Caribe francófono, y recientemente con el Laboratorio de Dominica. Es decir, es el mismo comentario que tiene que ver con la expansión de la red de laboratorios. Se trata de uno de los aspectos principales de nuestra vigilancia e información de inteligencia que tenemos en las Américas para la COVID-19. Gracias. Gracias, doctor Landiguieri. Volvemos al tema de las vacunas. Y aquí una pregunta de Matías Lowy, de Medscape en español. ¿Qué opinan de la estrategia de postergar la segunda dosis de las vacunas para lograr una protección parcial con la primera en más personas? ¿Eso tiene sentido? Doctor Barbosa, por favor. Gracias por la pregunta. Mira, todas las vacunas que están bajo la consideración del mecanismo COVAX son vacunas que necesitan tener su precalificación o autorización de uso emergencial por parte de la OMS. Cuando esta autorización es regalada, inmediatamente el grupo asesor estratégico de la OMS hace las recomendaciones. La única vacuna que tenemos hasta el momento, que es de Pfizer, la recomendación sobre esto es muy clara. No hay evidencias para vacunar solamente con una dosis. Todos los estudios de eficacia que fueron realizados hicieron los estudios para 2 dosis. Lo que es posible es postergar un poco la segunda dosis, 2 semanas más, alcanzará hasta las 6 semanas. Esto sí parece ser bien conveniente. Pero empezar con una dosis para alcanzar más gente sin tener todavía la expectativa de la segunda dosis puede ser una medida que no tenga el impacto esperado, porque las personas no van a estar protegidas. Recuerden que los estudios que se hicieron fueron con 2 dosis, entonces solo tenemos seguridad de que la persona está inmunizada cuando recibe la segunda dosis. Gracias, doctor Barbosa. Ahora una pregunta sobre Nicaragua, de la periodista, bueno, no tengo en el momento aquí el nombre de la periodista. El gobierno de Nicaragua ha informado que a la OPS el plan de distribución de la vacuna contra el coronavirus. ¿Qué sector van a priorizar si es que han informado a la OPS? Y la otra pregunta, en seguimiento, Nicaragua está entre los 10 países que serán beneficiados con donaciones de vacuna. ¿Cuántas vacunas serán donadas y qué medidas tomarán para que llegue de esta forma gratuita? Doctor Ugarte, por favor. Bueno, en realidad esa pregunta pido que Jarbas la complemente. Nosotros hemos estado trabajando, como había dicho anteriormente, en los planes específicos. Efectivamente, Nicaragua es uno de los países que presentó el plan. Y respecto a la llegada de las vacunas, el número de dosis y los tiempos, son aspectos que se están discutiendo hoy en la reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS. Se revisaron esos aspectos y entonces hay detalles de que las vacunas podrían llegar pronto a varios de los países, pero los tiempos, por supuesto, durante este año van a ser más dependiendo de cada uno de los países en las cantidades. Jarbas, por favor.
Gracias, Ciro. Solo para complementar, sí, Nicaragua es uno de los 10 países de nuestra región que, gracias a la existencia del mecanismo COVAX, van a tener acceso a las vacunas sin necesidad de pagar, porque son países que están com apoio de donantes países desarrollados, de donantes públicos e privados que fizeram suas contribuições para a COVAX. A expectativa é que esses países vão receber, igual aqueles países que estão pagando, o quantitativo, a quantidade correspondente a 20% de sua população. E 20% porque essa é a quantidade suficiente para vacinar os profissionais de saúde, os outros trabalhadores sociais de la linha de frente, as pessoas maiores, as pessoas que têm alguma condição como hipertensão, como diabetes, como câncer e outros grupos vulneráveis que cada país lo está definindo de acordo com sua realidade. Nossa expectativa é começar a distribuição em março e começar de uma maneira continuada. Para todos os países de las Américas, vamos atender ao redor de 20 milhões de doses em março, a estimativa para abril 35, maio 45, junho 95, ou seja, começar de uma maneira sustentável a distribuição que vai ser de uma maneira equitativa para cada um dos países. Quando se confirme as entregas, nós outros vamos a divulgar exatamente a quantidade de cada país. Muchas gracias, doctor Barbosa. Hay aquí una pregunta de seguimiento a una pregunta anterior de Venezuela, porque quizás no quedó muy claro. El periodista Kevin Arteaga del Carabobeño, Venezuela, pregunta, es decir, ¿Venezuela no tendrá acceso a vacunas? Bueno, muchas gracias por ese seguimiento a la pregunta. Venezuela en este momento no está como parte del mecanismo COVAX y los tiempos para poderse unir al mecanismo COVAX han pasado. Lo que comenté es que hay negociaciones para poder acceder a otros mecanismos y por otras vías para que Venezuela pueda tener acceso a vacunas. El Fondo Rotatorio de Vacunas de la OPS es el mecanismo que se está utilizando para los países que requieran adquirir vacunas. Y en ese sentido, ese mecanismo puede activarse, pero va a requerir el pago de la deuda y va a requerir también el acuerdo de las partes para poder movilizar los recursos que sean necesarios para la adquisición de vacunas. En este momento, Venezuela no es sujeto no está entre los países que recibirían la vacuna en forma gratuita. Gracias. Muchas gracias, doctor Ugarte. Ahora una pregunta sobre Ecuador. Viene de Valeria Heredia del diario El Comercio Ecuador. Países como Ecuador han realizado negociaciones directas con proveedores. Sin embargo, se habla de ítems de confidencialidad. ¿Qué tan viable es mantener este tipo de negociaciones en una época en la cual se necesita mayor claridad en la información? ¿Qué consejos ha dado la OPS a Ecuador y qué tan listo está el país para la vacunación? Doctor Barbosa, por favor. Gracias por la pregunta. Mire, en Ecuador estamos apoyando al Ministerio de Salud para desarrollar su plan de vacunação, com toda a estratégia, com todos os aspectos que estão involucrados para uma atividade de vacunação. Apoiamos também o país para todo o desenvolvimento de todo o plano de despliegue de la vacuna e também para estabelecer comitê de avaliação de eventos adversos, que sempre é muito importante para toda nova vacuna que se vai utilizar. Então, aí estamos trabalhando com o Ministério de Saúde de Equador para apoiar em la preparação para a vacinação. Equador também é parte de COVAX e seguro que tomamos conhecimento que Equador, como outros países, tem negociações bilaterais. Sobre isso, a OPS não hace recomendação. É uma decisão autônoma e soberana de cada país que lo deve fazer de acordo com suas regras, com suas leis, com seus regulamentos,
de la manera que parezca mejor para conducir el acceso de su país. Tuvimos incluso, yo y la directora, una reunión con el ministro de Salud de Ecuador, donde tratamos sobre el tema de la vacunación, aclaramos cómo se está el proceso de COVAX, así que vamos a seguir brindando el apoyo a Ecuador para que el país, como todos los otros países de América Latina y del Caribe, estén listos para hacer una vacunación de manera organizada, de manera que priorice los grupos prioritarios, de manera con una buena comunicación, para que se pueda utilizar la vacuna, primero, para salvar vidas, y después, conjuntamente con las otras medidas que funcionan, poder tener la expectativa de una interrupción de la transmisión en el futuro. Gracias. Gracias, doctor Barbosa. Hay una otra pregunta sobre Ecuador, esta vez relacionada a las pruebas. La pregunta es de Gabriela Quiroz, del diario El Comercio de Quito, Ecuador, y dice: ¿cómo evalúan el hecho de que en el Ecuador se toman apenas 42 muestras para diagnosticar la COVID-19 para cada 1.000 habitantes hasta el finales de 2020? Doctor Aldigueri, por favor. Gracias por esa pregunta del Ecuador. Primero, lo que hay que bien destacar es que la metodología y la estrategia para vigilancia de laboratorio está adaptada, se tiene que adaptarse a la situación de cada país y se define en función de un plan de vigilancia. Es el primer punto. Segundo, entiendo que la colega periodista de Ecuador está mencionando cifras a nivel nacional. Y por supuesto, en Ecuador, como en todos los demás países de grande superficie, la situación es bastante diferente de una provincia para otra. Entonces, estamos al tanto de una tasa de muestreo mucho más importantes en provincias en este momento que están reportando un incremento de casos sintomáticos. El segundo aspecto importante es que la estrategia, la recomendación de la OPS es de usar pruebas de laboratorios para pacientes sintomáticos, con sintomatología, no aplicar de una manera ciega una muestra, un protocolo de laboratorio a una cantidad determinada de pacientes, concentrarse en pacientes sintomáticos. El tercer punto es que Ecuador ahora, desde hace varias semanas o un mes, está expandiendo su red en zonas priorizadas de acceso difícil, zonas remotas, zonas de población indígenas y afrodescendientes, utilizando una prueba rápida de detección de antígeno. Y es realmente el camino que seguir para ampliar la vigilancia a nivel comunitario. Espero haber respondido a las inquietudes de la colega de Ecuador. Gracias. Muchas gracias, doctor Aldigueri. Hay una pregunta ahora sobre México. Viene de Blanca Valadez, de México. La cantidad de muertes en México ha sido justificada por las enfermedades crónicas y degenerativas. En realidad, estar enfermos, esas causas... ¿eso es realidad o hubo una improvisación del gobierno? Doctor Barbosa, por favor. Mira, seguro que es muy bien conocido ya que el hecho de que una persona tiene más de 70 años, 75, 80 años, es un factor de riesgo muy importante para desarrollar las formas graves y morir. Também é bem conhecido que pessoas, mesmo com uma idade mais temprana, pero que têm uma enfermidade crônica, como hipertensão, como diabetes, como câncer e outras, também estão bajo um maior risco. Isso se ha conhecido quando miramos durante todo este ano, já que estamos aí a viver com a pandemia praticamente, os protocolos estão melhores, as pessoas estão manejando melhor agora as pessoas enfermas,
el uso de oxigênio, el uso de la dexametasona en las personas que necessitam de suporte respiratório. Ou seja, há muitos avanços para que se está implementando. A OPS ha brindado uma cooperação técnica muito importante sobre esse tema para todos os países, também para México, com a disseminação de guias, de protocolos, em treinamento virtuais para os médicos. Então, seguro que quando temos um incremento da transmissão, e esse é o risco, apesar de que a grande maioria dos casos são casos leves, uma parte da população, os adultos maiores e as pessoas com enfermidades crônicas vão necessitar de camas de hospital, de camas de terapia intensiva, de ventiladores e têm o maior risco de morrer. Então, há enfermidades crônicas por toda parte, né? Hipertensão, diabetes são muito prevalentes em todos os países da região, incluso em México. Por isso é muito importante controlar a transmissão lo máximo que se pueda e, ao mesmo tempo, os hospitais, os profissionais de saúde, a atenção primária da saúde, estar bem vigilante para identificar precocemente essas pessoas que podem ter uma enfermidade mais grave e, com isso, já atuar precocemente para evitar a morte. Muchas gracias, doctor Barbosa. Hay una otra pregunta sobre México. Viene de René Cruz, reportero de MVS Noticias de la Ciudad de México. La doctora Etienne señaló que hay 18 países que han compartido sus planes de vacunación. México se encuentra entre esos países. ¿Cómo evalúa el programa de vacunación en México luego de que un juez federal ordenó al gobierno emitir un programa de vacunación y dijo que la actual estrategia de México es simplista? Doctor Barbosa, por favor. Gracias por la pregunta. Solo remarcar bien que, sin duda, tener un plan de vacunación y un plan de vacunación completo, un plan de vacunación amplio, que va para todos los aspectos importantes para que garantizar el acceso de las personas a la vacunación es muy importante. Tener el plan es muy importante, revisar bien el plan, verificar todas las brechas que todavía tiene, reforzar, buscar nuevos conocimientos para que el plan esté cada vez más completo, también es muy importante. Nosotros tenemos una herramienta de evaluación que todos los países lo están haciendo. Esa herramienta chequea más de 100 aspectos de los planes de vacunación. Y los países pueden identificar muy automáticamente casi dónde están las brechas, qué necesitan mejorar, lo que todavía falta para sus planes de vacunación. De nuestra parte también, esta herramienta é uma ferramenta muito importante para identificar quais são as prioridades que cada país tem, que se é possível a OPS trabalhar de maneira conjunta com a autoridade sanitária do país para fortalecer o plano. Assim que nesse trabalho estamos com todos os países da região nesse momento, incluso a México. Muchas gracias, doctor Barbosa. Llamamos para hablar, hacer una pregunta, la periodista, déjame ver aquí, perdona, María Ángel Delgado, del canal Salud Hoy en YouTube. Adelante, María Ángel, por favor. Buenos días. ¿Me escuchan? Escuchamos bien, gracias. Buenos días. Se está ocasionando una situación bastante alarmante en Venezuela debido a que hay un libertinaje en el sentido del tratamiento que se está utilizando para tratar el SARS-CoV-2. Eso me preocupa porque no hay control absoluto a la hora del tratamiento a seguir y no se llega a un consenso en cuanto a los protocolos mientras se lleva a cabo el proceso de vacunación, lo cual ha traído muchas dudas e especulaciones acerca de que diversas muertes quizás han podido ser por negligencia médica gracias a esa libertad en todo el mundo opinar acerca de distintas medicinas con nombre y apellido, lo publican en diferentes medios y yo quisiera saber si la OPS ha tenido un medio o una estrategia
para crear una voz oficial para obligar a generar criterios únicos mientras se trata esta pandemia hasta que se logre la vacunación en el caso de Venezuela, por ejemplo. Gracias. Doctor Aldiguieri, por favor. Agradezco la pregunta de la señora Delgado. Nos da la oportunidad para destacar un trabajo de larga duración que la Organización Panamericana de la Salud ha empezado hace exactamente un año. La OPS identifica, evalúa, sintetiza de manera periódica la evidencia disponible sobre posibles tratamientos para el tratamiento de los pacientes con COVID. Con base en esa evidencia, la OPS formula recomendaciones para el manejo de los pacientes con el apoyo de paneles compuestos por expertos de la región. Eso incluye diferentes perfiles: especialistas en cuidados intensivos, especialistas en cardiología, especialistas en nefrología, neurología, etc. Y después, la organización disemina esa evidencia y recomendaciones por diversas redes, diferentes medios de comunicación. Las revisiones sistemáticas están disponibles en la página web pública de la OPS. Se comparte a través de nuestras 27 oficinas países directamente con las autoridades nacionales a cargo de definir los estándares de tratamiento y se disemina en redes profesionales especializadas como las cuales que yo he mencionado. Quisiera destacar algunos aspectos. Hay guías especializadas para el manejo del paciente crítico, adulto, guías adaptadas para el manejo del paciente recién detectado y caracterizado en zonas de difícil acceso, zonas remotas, poblaciones indígenas, y hay varios otros documentos disponibles, todos de manera pública. Lo que quisiera destacar es un desafío que países como nuestra organización nos estamos enfrentando, es la infodemia. Esa nueva palabra construida de los últimos 10-12 años, infodemics en inglés, infodemia, falsas noticias, incluyendo sobre tratamientos milagros que están circulando. Eso requiere la participación no únicamente de expertos en medicinas, médicos, pero también la participación de periodistas y gente de comunicación de riesgo. Mi conclusión, nuestra labor se basa en ciencias y en evidencias. Gracias. Muchas gracias, doctor Aldiguieri. No estoy claro si el periodista Jonas Valente de la Agencia Brasil en Brasil tiene el micrófono todavía. Si está, puedes hablar adelante, Jonas. Si no, yo leo la pregunta. No, creo que no está conectado. Entonces, que Jonas está preguntando y varios otros están preguntando también exactamente qué países en la región ya empezaron la vacunación en las Américas. Doctor Barbosa, por favor. Gracias, Jonas. Hasta ahora empezaron la utilización de la vacuna Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Argentina, Chile y Brasil. Pero es importante subrayar que casi todos esses países tienen un acceso a una cantidad muy limitada, o sea, no hay una campaña masiva de vacunación de la población. De los países de la región, el país que más ha vacunado, que es Estados Unidos, de una manera proporcional a su población, ahora está llegando a los 3,7% de la población, o sea, si está probablemente solamente los profesionales de salud y las personas mayores que viven en las moradías de larga permanencia. Entonces, esa situación de acceso limitado a la vacuna, como nuestra directora ha subrayado en la primera pregunta que contestó,
va a tardar por algunas semanas o meses. Entonces es muy importante al mismo tiempo, y es bueno que estos países ya están empezando, como la cantidad es limitada y va a servir para proteger solamente los más vulnerables, es importante mantener todas las medidas de protección. No pensar que mañana todos van a estar vacunados y la pandemia va a terminar. Cuando miramos para ese año, seguro que durante muchos meses vamos a tener que mantener essas medidas para evitar essa transmissão tão intensa que está em tantos países do mundo, em nossa região, em Europa, e com tantas defunções que se produzem todos os dias. Graças. Gracias, doctor Barbosa. Y ahora volviendo al tema del tratamiento de las personas enfermas, hay una pregunta de varios periodistas también. La voy a leer en inglés. How is PAHO supporting countries? ¿Cómo está respaldando la OPS a los países que tienen una alta ocupación de camas en las UCI y también en las camas hospitalarias para tratar a estos pacientes? Doctor Etienne. Doctor Etienne. Doctor Etienne. Yes. Thank you Gracias. for that. Gracias por esta pregunta. Y les pido disculpas. Por no responder inmediatamente, pero afortunadamente en nuestra región tenemos una presencia prácticamente en todos los países de la región y estamos trabajando codo a codo con todas las autoridades sanitarias. Entonces, estamos realmente trabajando de lleno con esta pandemia, tratando de identificar con los profesionales los temas emergentes y estamos trabajando también para resolver cada uno de estos problemas que surgen. Por ejemplo, en Manaus, en Brasil, que está viviendo un aumento realmente drástico en el número de casos, el personal de la OPS está trabajando en el terreno con el Ministerio de Salud, con su personal. Estamos ofreciendo asesoramiento en tiempo real. Estamos también ofreciendo apoyo para la prevención de infecciones y la reducción del contagio, vigilancia y también acceder o tener acceso a los insumos según sea necesario. También estamos analizando de manera muy activa los datos científicos, actualizando las pautas para asegurarnos que los países tengan a su alcance la mejor información para el tratamiento de los pacientes. Tenemos una función importante por desempeñar para realizar el seguimiento de las nuevas infecciones y también para realizar el seguimiento del nivel de ocupación de camas hospitalarias. Y cuando nosotros vemos que el número de hospitalización presenta un riesgo para la capacidad del país, un riesgo incluso para el contagio de la enfermedad, nosotros lo marcamos, se lo mencionamos de manera directa a través de diferentes comunicaciones con los ministerios de salud y a través también en nuestras comunicaciones públicas. Estamos trabajando de manera muy estrecha con los ministerios de salud, tanto a nivel nacional como a nivel regional y estatal, para ayudarlos a gestionar los brotes, a pronosticar también las necesidades de camas hospitalarias y también estamos trabajando para reducir la transmisión en el contagio, en especial cuando vemos estos aumentos masivos en la tasa de contagios comunitarios. Entonces, tengan la tranquilidad de que la OPS seguirá trabajando con los Estados miembros para asegurarnos de ofrecer una respuesta a nuestros Estados miembros a esta pandemia y tenemos todas las esperanzas que con la adquisición de vacunas y también continuando con los programas de vacunación, tendríamos que estar en condiciones de desacelerar y finalmente interrumpir la pandemia. Gracias.
Gracias a todos por su participación. Con esta respuesta llegamos al final de nuestra conferencia de imprensa. Por si acaso no pudimos contestar a todas las preguntas, lo haremos en seguimiento. Asimismo, pueden escribirnos y hacer preguntas adicionales al correo electrónico mediateam@paho.org. También pueden obtener más informaciones en la página web de la OPS. Volveremos al miércoles la próxima semana, el día normal de nuestras reuniones de prensa, y hasta lá. Y que tengan un buen fin de semana, una buena semana. Hasta luego.